la estructura del circuito que tal tenga los amplificadores operacionales. Ya los vamos a mirar dentro de esta proporción. También un amplificador operacional es un circuito electrónico en la cual nosotros vamos a tener como especie de un conjunto compacto para lo que es ganancia tanto de voltaje como de corriente, más no quiere decir de que sea un suplemento de los transistores MOSFET como potencia. Es lo que va a hacer es resumirnos toda la parte del conjunto de los generadores de corriente, el espejo de corriente, un amplificador diferencial, un amplificador diferencial, lo va a hacer compacto, mucho más sencillo de trabajar dentro de su parte de la linealidad. Entonces hay que tenerlo el elemento. Los fabricantes han desarrollado toda una serie de amplificadores operacionales de diferentes características especializados para cada uno de los principios de trabajo. Especialmente los utilizan los ingenieros electrónicos para la parte de comunicaciones, sistemas de audio, pero ha entrado dentro del mundo de la ingeniería eléctrica para la parte de control, controles de motores, controles de apertura, controles de señalización, y se han involucrado dentro de la parte de las microprocesadores y sistemas embebidos. Entonces eso es algo importante. También ha venido para la parte de una reproducción de una señal de una señal eléctrica, para el caso de nosotros muy importante de la parte de dos señales importantes, la sinusoidal, la cosenoidal dentro de la que nosotros desarrollamos, y señales de control. Entonces, dentro de estos elementos de trabajo, es necesario que lo tengamos presente. Cuando nosotros hablamos de los diferentes desarrollos, de los diferentes métodos de trabajo, en el mercado se encuentra mucha variedad. Ustedes van a encontrar demasiada variedad dentro de la parte de los procesos. Unos que comienzan con los LM, por ejemplo, aquí el LM741, que está encapsulado de diferentes formas, en donde hay unos que se encuentran para uno solo, metálico para cuando necesita alta disipación, o cuando ya tengamos varios amplificadores dentro de la misma proceso. Hay algunos amplificadores operacionales encapsulados que se encuentran de A2, de A4 dentro del mismo encapsulado. El LM741 es el más común de todos. ¿Debido a qué? Debido a que ha sido uno de los primeros en su desarrollo, ha sido uno de los primeros en los cuales han tenido dualidad. ¿Qué es dualidad? Que tenemos nosotros alimentación. Ojo, no entradas, mire que aquí tenemos una entrada no inversora y una inversora que ya la vamos a mirar, sino tenemos esa alimentación negativa, B menos, y alimentación positiva, B más. Entonces, puede oscilar entre la parte positiva y negativa, que era lo que nosotros en su vivo momento tratamos de hacer en la clase pasada con nuestros amplificadores de potencia de conmutación, en donde oscilaban hacia la parte positiva, hacia la parte negativa. Aquí ya nos entregan todo ese juego de trabajos para poderlo desarrollar sin necesidad de tener toda una estructura montada. Entonces, los van a encontrar de diferentes formas, los van a encontrar con diferentes cantidades, unos individuales de A2, de A4, de A8, hay en algunos elementos de trabajo de A8, y ha entrado a ser como especie de la evolución de todos los transistores complementados en uno solo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si nosotros analizamos el amplificador operacional dentro de su circuito, vamos a encontrar que la primera etapa, mírelo aquí la entrada, permítame, yo me llevo esta imagencita para que la podamos mirar aquí un momentico, del amplificador operacional, y la voy a poner acá, antes de que continuemos. Si nosotros hacemos, mire, tenemos la primera etapa, que es la que se encuentra aquí, en donde tenemos nosotros la entrada negativa y la entrada positiva de un espejo de corriente controlado por transistores. Si ustedes miran, recuerdan que este era el espejo de corriente que habíamos desarrollado, pero ya más sofisticado y más definido, y todos armados con transistores BJT. Realmente el amplificador operacional viene montado sobre transistores BJT, excepto la última etapa. Esta etapa de potencia final, que es la de conmutación, viene montada sobre transistores de tecnología FET. Entonces tenemos la mezcla, tenemos aquí la apertura, aunque ojo, a estos elementos de trabajo que se encuentran aquí
son lo que le llaman un desarrollo para poderlo mostrar. No significa que solo tenga una etapa de diferencial aquí así de sencilla. Vuelvo y le digo, tenemos alrededor de unos 100, 200 transistores mezclados en totalmente, pero pues tenemos una etapa diferencial en donde tenemos la entrada negativa, tenemos la entrada positiva al otro lado, tenemos unas etapas intermedias de acoplamiento y tenemos una etapa de potencia que vendría a ser el resumen de este elemento de trabajo. Llamado en sí que tenemos una etapa diferencial para la parte de las entradas, dos transistores configuración espejo, mírelos acá, una intermedio y dos salidas push-pull de salida para la parte de. Cuando hablamos transistores push-pull, significamos transistores de este estilo, mírenlo, estos dos. Dos complementarios, Q14 y Q15. Son los transistores push-pull en donde nosotros vamos a tener la conmutación. Podríamos nosotros haber hecho un pequeño montaje de este estilo, pero no viene el caso debido a que todos estos elementos de trabajo ya vienen desarrollados en laboratorio, son integradores de superficie. Si estuviéramos armándolo con transistores discretos, o sea, nosotros montándolo, las configuraciones, temperaturas, todo haría que esto tuviera un grado de dificultad mayor. Pero entonces, esto es la parte del trabajo como tal. Dentro de esos amplificadores, este que se encuentra aquí, vamos a hablar de un amplificador ideal por el momento, irreal para mirar el contenido. Ideal lo veríamos de este estilo, mírelo acá. Y concentrémonos un momentico en este amplificador ideal. Tenemos como si estuviéramos llamando el parámetro duro de trabajo, mírelo. Tenemos las dos entradas y en teoría esas dos entradas tienen una resistencia interna infinita. Ese Rein tiende a ser una resistencia de entrada infinita. O sea que, aunque hay una unión entre ellos, esa resistencia es demasiado alta y podríamos decir nosotros que si dibujáramos la corriente de entrada para una resistencia infinita, esta corriente que estaría aquí circulando sería tendiente a cero. Tendiente a cero. Lo mismo aquí en la parte de abajo, si quisiéramos dibujar una corriente que estuviera entrando o saliendo, dependiendo de lo que nosotros queramos, esta corriente sería cero. ¿Por qué? Porque si ustedes observan y hacemos el análisis de este circuito que encontramos acá, si tenemos una resistencia extremadamente grande, pues la corriente será extremadamente pequeña. Vuelvo y le digo, es un amplificador ideal. No es que exista la resistencia infinita. No es que exista la resistencia infinita. Existe es una idealización del amplificador operacional en donde tenemos corrientes de entrada, ojo, la de entrada con una resistencia infinita de tal modo que tendríamos nosotros un valor de corriente cero. Un valor de corriente cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir de que cuando nosotros estamos trabajando aquí dentro de la parte del proceso, estamos manejando la idealización de una corriente de entrada cero y podríamos mirar ahorita nosotros que si quisiéramos haciendo la conexión, vamos a mirar qué tanto este elemento de trabajo nos está dando un voltaje de igual. No sé si ustedes capturan aquí o alcanzan a observar, venga lo grande, no se deja en este momento, que aquí se llama BE y aquí se llama BE. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este punto de aquí tendría el mismo valor de voltaje para este punto de aquí, siempre y cuando no lo estemos forzando a ser diferentes. Voy aquí a abrir una página en blanco, permítame, una diapositiva en blanco. Permítame un momentico. Ay, ¿qué pasó? Ya. Yo dije, no tuve en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Nosotros tenemos aquí la parte del amplificador operacional, que siempre va a ser este triangulito. Si
Si ustedes observan, vamos a tener una entrada que la están llamando positiva y la otra negativa. Vamos a tener una entrada positiva. Vamos a tener una entrada negativa. Esta entrada positiva va a tener de nombre la no inversora, no positiva, no. Se llama a llamar la no inversora. Ya vamos a mirarlo. Y esta de aquí se va a llamar la inversora. No, no se va a llamar negativa, sino se va a llamar inversora. ¿Qué quiere decir inversora? Ya la vamos a mirar qué quiere decir eso, no inversora. Ahora, cuando nos dibujan aquí en la entrada, voy a dibujarlo con una entrada, bueno, cuando nos dibujan aquí la entrada, lo que quiero yo decirles es que, por ejemplo, si yo pongo aquí una resistencia, y aquí un voltaje de entrada llamado BI, y este señor aquí de a tierra, y aquí pongo, uy, perdón, y aquí pongo un elemento de trabajo que voy a llamar B sub 0. Este B sub 0 que se encuentra aquí va a tener dos cualidades. ¿Cuáles son las dos cualidades? Que la corriente que va a ingresar aquí por la no inversora va a ser una corriente igual 0. Que la corriente que entra de B sub 0 hacia allá va a ser de igual 0, porque tenemos una resistencia. Recuerden que el dibujo interno nos dibuja aquí una resistencia interna infinita. Entonces, al no haber corriente aquí, este señor de aquí es un divisor de voltaje. Si nosotros estamos llamando que esto es R1 y esto es R2, lo que nos quiere decir esta particularidad de señal de acá, de tensión diferencial entre ambos, y que estos se llaman B, estos se llaman B, lo que quiere decir es que cuando hagamos esta división aquí en este punto de trabajo, voy a ponerlo con verde, que voy a llamar BA, BI, BI va a ser igual al voltaje de entrada por la resistencia 2 sobre la resistencia 1. Y este punto de trabajo que no tiene corriente, este punto de trabajo que son, va a ser igual a BO. En los libros, este punto de elemento de trabajo aquí, en los libros, se va a conocer como el corto virtual. Así aparece dentro del contexto de los libros, y espero que lo lean. Vamos a aparecer dentro de un corto virtual. ¿Qué quiere decir un corto virtual? Que no tiene corrientes, no hay corriente, pero el mismo voltaje cae en ambos. BI es igual a B0. Y lo pongo en este momento porque aquí en este momento de trabajo nosotros vamos a tener que, si es un corto virtual, no podemos forzarlo a que sea diferente. Ojo, no podemos forzarlo a que sea diferente. Aquí B sub 0 es BI. Ahora, si yo pongo, a lo que me refiero, si yo pongo una señal acá, esta es continua, BI es continuo, y yo vengo y pongo aquí más menos una señal de este estilo, este elemento hay que analizarlo, el comportamiento de estos dos elementos de trabajo. ¿Por qué? Porque podemos tener un BI oscilando sobre una señal sinusoidal en donde estos dos elementos, por circuitos diferentes, vamos a tener un elemento de trabajo diferente, y lo vamos a mirar más adelante. Aquí nos tocaría mirarlo si está aplicando como sistema de un comparador, como sistema de un inversor, como sistema. ¿Por qué? Porque ya estamos mirando aquí, forzando a la entrada del circuito valores diferentes.
no quiere decir que entraron en corto estos dos, porque si entraron en corto estos dos es porque hay una corriente que los iguala, por eso le llaman un corto virtual. Ojo, cuando no hay una diferencia y cuando de pronto nos colocan un voltaje aquí de entrada y aquí un voltaje, nos tocaría hacer un análisis del comportamiento de la señal. Pero cuando ya nos forzan a tener valores diferentes, nos toca hacer un análisis de en qué estado se encuentra el amplificador operacional, que vamos a mirar más adelante los estados en los cuales él trabaja y podríamos mirarlo del desarrollo. Téngalo presente. Ahora, aparece aquí que el amplificador tiene unas cualidades que facilitan su estudio, hace unas relaciones, ganancia de lazo abierto. Ojo, cuando hacemos ganancia de lazo abierto vamos a mirar de que este amplificador aquí a la salida, el B sub 0, tiene presentando aquí una resistencia de salida que es idealmente un corto. Y aquí nosotros tenemos una fuente controlada en función de este que nos representa esta ecuación que se encuentra acá, mírela. Este B de salida de aquí es igual a la ganancia del amplificador, que es este AB. Este AB, véalo, que es este de aquí. Esa es la ganancia. Por la resta entre los dos. Voy a ponerlo un color aquí, fucsia, no, que se vea. Verde clarito. Por la resta de los dos, vea. Entonces ahora, si son iguales, si tomamos que estos dos son iguales, si estamos diciendo que estos son iguales, aquí la ganancia de salida sería 0. Entonces volvamos aquí a mirar elementos de trabajo. Ya tenemos nuestra salida, la voy a poner aquí. Y la voy a llamar vea out. Y vamos a empezar a tomar un nombre aquí, ya no de B entrada como tal, sino vamos a tener un nombre escrito como un B de in y aparece aquí un más. Y este señor rojo, voy a borrarlo. Y este señor de aquí aparecería como un B menos. Entonces, según esta indicación que miramos ahí, o según la indicación que vemos ahí, nosotros tendríamos una ganancia, en este caso, que Vout sería igual a una ganancia ¿de quién? De BI. Porque el resultado aquí es 20. Ambos son 20. Ambos son 20. Eso es lo que quiere decir. Si B más menos B no es la resta de estos cuando los tenemos diferentes, este sería 0. Pero cuando nosotros los tuviéramos diferentes, cuando los tenemos diferentes, aquí sería, o cuando los tenemos iguales, este es el mismo valor igual, sería un 20. Ojo, aquí es donde empezamos a entrar en dificultad. Si son diferentes, tendríamos un B de entrada menos B de positivo menos el B de entrada negativo. Este en teoría sería 0. Si los tenemos diferentes, si las entradas son diferentes, voy a ponerlo aquí con verde. Si las entradas diferentes. ¿Estamos? Si las entradas son diferentes, tendríamos un B positivo menos B negativo si las entradas son diferentes. Pero si las entradas son iguales, tendríamos este acá. Eso es lo que tenemos que empezar a tener claridad en esto para poder desarrollar los ejercicios. Cómo está entrando, cómo se está visualizando, cómo se está tomando el ejercicio, cómo está el configurador iguales.
¿Por qué? Porque si fuera eso, entonces no habría una amplificación, nunca tendríamos una amplificación. ¿A qué me refiero? Si nosotros miráramos el circuito de igual forma, nunca tendríamos, ojo, nunca tendríamos una amplificación, porque siempre tendríamos que este menos este sería el resto. Y si aquí estuviera un B entrada igual a un B entrada igual aquí, siempre estaría este cero y estaría aplicando este cero llegado a este caso. Entonces, tenga presente, la tensión de la salida es la diferencia de las tensiones de la entrada multiplicada por la ganancia. Mírelo ahí. En este caso, para dos condiciones. Si las entradas son iguales, no quiere decir que sea cero. Si las entradas son diferentes, miramos la resta. Por eso vamos a tener, por ejemplo, sumadores, restadores, comparadores, que es en este caso, vamos a comparar la entrada positiva con la entrada negativa. Vamos a tener diferenciales, integradores. La primera máquina análoga de una calculadora que hacía derivadas e integrales estaba basada en amplificadores operacionales. Porque aquí vamos a mirar que podemos derivar una entrada, podemos integrar una entrada, podemos hacer una ecuación íntegro diferencial, que lo vamos a hacer en laboratorio para hacer una ecuación íntegro diferencial, para hacer los desarrollos. Este elemento de trabajo hay que tener nosotros presente en qué condiciones se encuentran. Cuando ya forzamos a que las dos entradas sean diferentes, Cuando forzamos a que las dos sean iguales, ¿Y cómo lo vamos a integrar? ¿Cómo lo vamos a identificar? Cuando las dos son iguales es cuando se está alimentando por un solo lado. Ahí las tomamos iguales. Sea positivo la alimentación o sea negativo, sea no inversora la alimentación, sea inversora la alimentación, pero solamente tenemos por un solo lado el ingreso de las fuentes o una sola fuente o mirando el circuito. Cuando ya tenemos fuentes por ambos lados, ahí vamos a tener lo que vamos a forzar a hacer valores diferentes. Vamos a forzar a hacer valores diferentes. Entonces vamos a comparar. Por ejemplo, mire que en este lado estamos nosotros teniendo unos puntos de igualdad. Ya lo vamos a mirar que para el punto de referencia va a ser diferente el proceso. Estamos, no sé si hasta el momento hay alguna inquietud. Si hay alguna inquietud, por favor, expréselo porque tenemos bastante gente en la sala. Entonces, de una vez interrumpa. Profe, no entendí ahí. Interrumpa porque no puedo ver a los 38 que estamos conectados en este momento ahí. Señor Yeshua, cuéntame. Profe, ¿y uno cómo hace para identificar cuando las entradas son iguales o diferentes? No entendí esa Por eso parte. les digo yo, vamos a mirar que las entradas van a ser diferentes cuando haya fuentes físicas ingresando en ambos lados. Por ejemplo, en este momento no hay fuentes en ambos lados, sino solamente aquí en el B+. Entonces son iguales. Pero ¿cómo vamos a identificar cuándo son? Cuando acabamos de dibujar, hay una aquí y es diferente o puede ser positiva y ingresó acá. Esta ya no podemos tener que aquí en las dos entradas vamos a tener los valores diferentes porque ya tenemos forzando la directriz acá. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no le puedo decir de que aquí hay un divisor de voltaje continuo y aquí en este mismo punto hay una fuente continua y una alterna. ¿Sí me hago entender? No sé si me estoy haciendo entender. ¿Por qué? Porque mire que aquí estamos metiendo una alterna forzando a este punto a la entrada inversora a la alterna, miren. Y en este punto tenemos un divisor de voltaje, aquí un BI forzado a que sea continuo. Entonces ya vamos a analizar elementos de trabajo en las cuales ahora sí hay una resta. Positiva un valor continuo, negativa un valor alterno. Entonces lo que va a hacer es, vamos a restar y se va a correr. ¿Sí me hago entender? En este caso aplica Pero si no tuviéramos valor, sino pronto una resistencia, por ejemplo, voy a borrar por ejemplo, si tuviéramos algo de este estilo, este R3, este sistema de circuito que se encuentra aquí en la base ya no son diferentes. Aquí sí cae el BI, o sea, literalmente aquí estaría cayendo BI.
entonces estaríamos con entradas iguales. Sí, más o menos me logro entender. Obviamente habrán algunas excepciones que vamos a mirar, porque estamos aquí mirando una parte de un trabajo de la no linealidad. A medida que vayamos haciendo ejercicios y vayamos haciendo elementos de trabajo, vamos a mirar la parte de la comparación, pero nosotros vamos a tomar un amplificador. Nuestro trabajo va a ser un amplificador ideal mientras lo podamos trabajar y toquemos un momentico ese amplificador ideal. Va a ser aquí un elemento de trabajo. Vamos a tener un amplificador ideal siempre y cuando, esto es frecuencia, esto es voltajes de entrada. Aquí lo llamo B independiente, por favor. B independiente si es, bueno, perdón, el voltaje de entrada negativo. Negativo. Ahí lo pongo. Mírelo. Independiente si es el voltaje de entrada negativo y la frecuencia, y aquí es cero, él se va a comportar de una forma lineal en este sentido. Y aquí empieza. Entonces, él va a tomar una linealidad más o menos, digamos que por acá. Y el fabricante nos lo entregará. Esa es la frecuencia de trabajo, la TH, la TOL. Esta aquí. Entonces, en esta franja, el señor, en función de, bueno, aquí la ganancia, perdón, va a tomarse, espera que estoy aquí haciendo, no sé dónde salió ese. La ganancia en voltaje. Oh, este no es negativo, B menos la ganancia, no, este es el negativo, voy a poner entre paréntesis aquí, el que es esta entrada, o sea, ¿qué me explico aquí en este dibujo que acabamos de hacer? Cuando tenemos nosotros una entrada, una retroalimentación, ojo, una retroalimentación, voy a escribirlo aquí, ya vamos a mirar eso, una retroalimentación o un feedback. Una retroalimentación por la entrada negativa, vamos a mirar si la entrada es continua, o sea, no hay frecuencia en cero, o tiene alta frecuencia, o viene una frecuencia, esta parte de aquí, me disculpa que va a ser la parte lineal. Y entonces la mayoría, perdón, todos los casos los vamos a trabajar con lo que acabamos de observar aquí. Vamos a tener, sí, sus diferencias y todo dentro. Cuando hablamos de retroalimentación, es como, voy a ponerlo aquí de color un momentico, un color fucsia. Cuando de la salida usted saquen una resistencia y la pongan aquí. Eso se llama retroalimentación. Aunque no lo hemos visto, lo toco aquí en este momento para que sepa qué es lo que, y esto es una resistencia. Pero es negativo. Pero cuando la retroalimentación sea por la parte positiva, ahí el amplificador operacional es no lineal en toda su línea de espectro. El comportamiento es de este estilo. Para el B+. Cuando la retroalimentación es positiva. Entonces, ya lo miraremos en la parte de los ejercicios, ya lo miraremos. Inicialmente vamos a tener retroalimentaciones negativas, vamos a mirar comportamientos, vamos a tomarlo dentro de la linealidad, pero obviamente vamos a mirar sus excepciones dentro del proceso. Entonces, este señor de aquí, quiero que me quede claro, cuando lo forcemos a que sean diferentes, mire que la aplicación de ganancia va a tener este. Cuando ellos van a tener el mismo valor, vamos a tener la misma igualdad, vamos a tener B sub 0 igual a la ganancia por el voltaje de entrada, dependiendo de en dónde se encuentre el voltaje de entrada. Miren aquí parte de lo que nos entrega un fabricante, por ejemplo. El fabricante nos dice que nosotros vamos a tener un diferencial de amplificación en donde por lo general la resistencia de carga de salida, una RL, recuerdan allá, vamos a tenerla mayor a una 2K para que no entre en corto
y vamos a tener un de salida más o menos 10 voltios. ¿Por qué más o menos salida de 10 voltios? Porque BCC más y BCC menos nos están diciendo que lo vamos a alimentar de 10 voltios. Ojo, recuerden ustedes de que lo más grande o lo más alto que podemos llegar dentro de la amplificación va a ser el valor de la fuente. Si usted alimenta por la parte positiva, aquí el BCC positivo, mírelo acá, lo alimenta con 10 voltios y la parte negativa de la fuente lo alimenta con menos 10 voltios, pues la amplificación va a estar el B0 de salida, que es este señor de acá, este out, mírelo, este punto de trabajo aquí va a ser acá. Lo máximo que puede llegar es o más 10 voltios o menos 10 voltios. Para un voltaje, para una temperatura de 25, para una resistencia en la cual vamos a tener arriba de los dos cantes de que entre en corto. ¿Qué quiere decir? Que esta resistencia que usted puede poner aquí para allá, habría que mirar de que menor de 2 cantos tocaba hacerle un análisis de comportamiento. Y aquí vienen algunos elementos de trabajo de los procesos. Por lo general viene esto. Aquí hay algo importante que no he nombrado, que es el rechazo en modo común o el rechazo en modo abierto, que lo vamos a mirar en su debido momento. ¿Qué es el rechazo en modo común? Cuando los dos están marcando, por ejemplo, me voy a volver un momentico acá. ¿Qué pasa si los dos están marcando 0? Este es el modo común. Recuerden que este es el modo común. En este lado es modo común. ¿Qué pasa cuando los dos estamos entrando en 0 voltios literalmente aquí? Aquí, si no hay corriente, las resistencias no consumen voltaje. Entonces, este se pega acá, este punto. Si la corriente es 0 y esta resistencia no cae voltaje porque la corriente es 0, este 0 voltios se pega acá. Lo mismo, este 0 voltios se pega acá. Si los dos están en 0 voltios, el voltaje de salida, ¿usted qué esperaría que diera? 0 voltios. Si hay 0 voltios en las entradas, en las dos entradas, la salida debería ser 0 voltios. Entonces, el modo rechazo común, que ya lo tocamos, lo vamos a tocar más pronto, tenemos una particularidad, que cuando es 0 voltios aquí en las entradas, nos dé, por ejemplo, aquí 15 o 20 o 30 milivoltios. Y usted dice, ¿pero de a dónde? ¿Qué pasó? Ahí también se notan las calidades de los amplificadores operacionales, cuáles son los amplificadores operacionales de trabajo. Estamos mirando la parte de los procesos. Vamos a mirar dependiendo del constructor, pero idealmente allá nos daría 0. O sea, manualmente allá la salida Vout es 0. Pero cuando lo coloquemos y lo colocamos en el laboratorio, lo pongamos aquí tierra y nos dé 15 milivoltios, 20 milivoltios, eso se llama el modo rechazo común en la cual está amplificando algo. Si le da positivo, él está tomando que este elemento aquí está detectando elementos de trabajo pequeños. Y si nos da menos 15 milivoltios, menos 10 milivoltios, significa que este de aquí está haciendo mayor el voltaje, o sea, realmente no son iguales. Y en ese momento empezamos a tener las diferencias, porque en teoría que deberían ser iguales, 0 voltios ambos, la salida debería ser 0, en ambos casos, así sea 0 voltios acá, mire, 0 voltios aquí, y la resta de los dos 0 voltios debería darnos una salida de 0 voltios. Ese se llamaría el modo rechazo común que vamos a mirar dentro del trabajo. Siguiendo con el análisis, entonces vamos a mirar que tenemos dos formas de funcionamiento del amplificador operacional. Ojo, la linealidad consiste en trabajar el amplificador operacional en la zona lineal, donde la salida mantiene una proporción con las señales de entrada. Dentro de estas aplicaciones se encuentran amplificadores, bueno, un poco de cosas ahí. Dentro de estas aplicaciones lineales estamos hablando de esta zona de acá. Y las no lineales, vamos a mirar que trabaja en una saturación positiva y vamos a mirar que es, aquí se encuentran los comparadores y los osciladores. Entonces, ojo con los comparadores. La mayoría de las dificultades que ustedes van a presentar cuando este amplificador operacional se va a tomar como comparador.
hay que hacer un análisis detallado de proceso. ¿Claro? Y hay que tener la parte de por dónde está ingresando la resistencia de retroalimentación, que es esta de aquí morada. Hasta el momento los invito, yo les compartí en el aula virtual un librito que se llama, es que está en inglés. Ah, yo lo tengo aquí. Mírelo, la parte de los amplificadores operacionales, sí sé que está en inglés, y ustedes ahí van a ir a tenerlo, ahí van a mostrarlo, pero lo mismo que hemos visto nosotros, aquí fue lo que colocamos. Este librito es bastante bueno, está recomendado por la universidad. Realmente lo estoy yo también leyendo hasta este semestre, les soy sincero, nosotros estamos manejando el que les compartí en inglés, pero este que se encuentra aquí, o este que les compartí, no me acuerdo si este fue el que les compartí yo por el aula, está interesante. Aquí vamos a mirar la parte de los amplificadores operacionales, elementos de trabajo, la dinámica de los amplificadores operacionales, la estabilidad, vamos a estar sobre ellos en algunos elementos de trabajo. Y la no linealidad. Con respecto a eso, entonces entramos a mirarlo, lo común. Mírelo, el elemento común de trabajo. Elementos comunes de trabajo. Tenemos, vea, B entrada de 2, pero tenemos resistencias en este momento de trabajo. Y hacemos el análisis. Mire, él llama B sub 0, que es la ganancia por BD. Hablando de un BD como la resta de ambos, de B sub B menos B sub A. Esa es otra cosa que hay que tener presente, por favor. Lo primero que hay que analizar es en dónde nosotros tenemos ubicados la inversora y no inversora. La inversora y la no inversora. Para que lo tengamos presente. Entonces, la inversora y la no inversora siempre vamos a tener el B sub B menos el B sub A. El B sub 0, la ganancia de este señor por BD, que es la resta de ambos, mírelo acá. La corriente I1, la corriente I2, con respecto a este nodo, ingresan, pero IB1 es 0. Entonces, mire, porque hay que llevarle el orden del que puso aquí podríamos haber dibujado este hacia acá, este hacia allá, y hubiéramos dicho que I1 es igual a 2, pero entonces tendríamos aquí el análisis. Aquí estamos tomando nosotros la corriente que ingresa aquí al nodo A y la corriente que viene de aquí al nodo A. Mírelo acá, I1 más I2 es igual a 0. I1, B1 menos a donde va, al nodo BA, sobre R1, más I2, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Viene de la B sub 0, pero B sub 0 es igual a la ganancia por BD, y la ganancia de BD que se encuentra aquí es el desarrollo de B sub B menos B sub A. Ojo, aquí debería ser B sub B. Ok, aquí estamos, bueno, aquí estamos llamando a la parte interna, haciendo aquí la resistencia de este señor, la suma de estas dos, R sub 0 más R2, ya perfecto. BD es este que viene de aquí. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Perfecto, discúlpenme acá. ¿De dónde viene? De este factor que se encuentra aquí, menos B sub A, hablando de un factor BD, menos B sub A sobre la suma de las dos. Y hace la operación despejar B sub B, y cuando la ganancia tiende a ser infinito, en el punto 0, mírelo acá, la ganancia tiende a ser demasiado alta, tiende a ser infinito, llegamos a la conclusión de que este señor también llegaría a ser el mismo valor que se encuentra acá, independiente de B1 y B2 en función de fuentes continuas. Ojo, fuentes continuas. Entonces, diferente, usted dirá, pero profesor, diferente a que si tuviéramos una R2. Esto lo vamos a analizar en el tablero, vamos a llegar al punto de trabajo, porque de ahí en adelante empezamos a trabajar todos los elementos en los cuales vamos a tener seguidores, véalo. Elementos diferentes.
observe que aquí siempre vamos a tener las características de alimentación. Vea, las tres alimentando una sola, la otra no. Las dos alimentando aquí una sola y la otra está en fuente. Pero para que no, aquí viene la explicación de que si tenemos un B1, un B2, habría que analizarlo. Dependiendo de la solución, tendríamos un A y un B. Ojo, ojo este análisis porque aquí vamos a empezar a tener un R sub 0 que en teoría vendría a ser un corto. La teoría nos dice que aquí, cuando llamamos el amplificador ideal, este elemento de resistencia de salida va a ser 0. Mírelo. Pero cuando ya empezamos a hacer un análisis, este R sub 0 podría aparecer con un valor. Hay que tener en cuenta ese elemento. Podría aparecer con un valor. Este RI podría aparecer con un valor. Y ya podríamos nosotros analizar que tendríamos una resistencia con un valor. En algunos ejercicios, porque ya se empezó a tener el elemento de trabajo, en unos ejercicios vamos a tener nosotros algunos valores de corriente de entrada. Por eso estoy llamándolo ideal. Ideal diferente a un valor en el cual empezamos de pronto a verlo la parte real. Entonces, cuando veamos ideal, les dirán ideal, resistencia R0 aquí interna es 0, resistencia de entrada infinita, un corto virtual y analizaremos el proceso. Cuando ya de pronto nos digan o cosas diferentes, habrá una corriente IB1, habrá una corriente IB2 demasiado pequeña, demasiado insignificante, tocaría mirar el ejercicio y tendríamos que hacer un análisis. Como es la primera sesión, como es la primera vez de la clase, como estamos aquí, los invito a que tengamos presente este análisis inicial de trabajo para que ustedes lo puedan visualizar, entender, lean la parte de los desarrollos para que lo podamos nosotros mirar. Dentro del Boil Star, permítame un momentico para terminar. Dentro del Boil Star también está la parte de amplificadores operacionales. Después de los efectos de campo, página 594, nos bota aquí y él lo entrega de una forma mucho más sencilla la explicación. Para ellos le dice usted elementos de trabajo, lo toma como si aquí hubiera un corto, téngalo presente, el rechazo de modo común, operación de modo común, mírelo ahí, les va a decir a ustedes, mire, y empezamos a tomarlo mucho más sencillo, por lo que quieran leerlo, pero ojo, tenga presente que aquí él va a tomar, o la mayoría de los trabajos que vaya a tomar él, va a ser un análisis de amplificador ideal, Entonces, ahí van mirando cómo está la formación, los invito a que lo lean, no nos podemos, me disculpa, no podemos quedarnos ahí. Mire el amplificador, cómo lo toma, hace un análisis del tiempo, hace una retrospectiva y llega a la función de salida sobre entrada que todavía estamos aquí. Entonces, sobre este tema, vamos a hacer el análisis mirando desde el punto de vista lineal, en donde vamos a tomar el corto virtual, vamos a hacer los análisis tomando como si fuera 0 y hacemos el compendio y vamos a analizar el comportamiento cuando ya estemos en la zona no lineal de comparadores y osciladores. No sé si surge alguna pregunta por el momento. Recuerden ustedes que durante el día de hoy voy a subir el preparcial en el aula virtual. Lo más va a ser por ahí en las horas de la tarde y vamos a tener nosotros mañana una relación de acompañamiento. ¿Qué ocurre en este momento? Que no sé por qué el aula virtual para conectarnos, a ver si nos podemos demorar más, porque lo puse de una hora hoy y lo puse porque nos compartió una hora. No era porque pronto no nos levantáramos, sino que he tenido problemas por conectarme por Teams. No me genera la llamada instantáneamente. Hoy no he podido encontrar cómo hago para copiar y enviárselas aquí por el WhatsApp.
Y por Meet, en 4 minuticos se va a cerrar la comunicación. Podría decirle, volvamos a conectarnos dentro de la misma plataforma y lo volvemos a unir, pero eso lo haríamos el día de mañana. Preguntas, dudas, inquietudes. Profe, ¿podría poner la última diapositiva, por favor? Bueno, la última diapositiva, ¿esta? Porque la última diapositiva Sí. sería esta. Las relaciones de trabajos para hacer una misma. Este de aquí es para que lo No, tengamos presente. esa. Entonces, tengo presente. Vamos a tener dos formas de atacar esta diapositiva para que nos quede claro. ¿Cuáles son las dos formas? R sub 0 de valor 0, RI de un valor demasiado infinito, o con valores en RI, con valores en R sub 0, con algunas veces más adelante, con corrientes demasiado pequeñas de IB1 y IB2, pero lo más formal, lo que vamos a trabajar nosotros siempre en la mayoría de los ejercicios es IB1 y IB2 0, RI demasiado grande, B sub A y B sub B van a ser iguales, como dicen aquí, mire, como llegaron a la conclusión acá. Habría que analizar el comportamiento de B1 y B2, ojo, B1 y B2 fuentes iguales en este momento DC, por decirlo de alguna forma, DC, y R0 tendiendo a ser 0. Llegado al caso, ustedes miren, de todas formas, esta presentación la voy a subir al aula virtual para que lo tengan presente, para que puedan hacer un seguimiento de ganancia, y cuando esto tiende a ser 0, vamos a mirar algunos elementos de trabajo y por qué llega a ser BA igual a B sub B. ¿Estamos? Por favor, ténganlo presente. Los trabajos, el desarrollo de aquí en adelante, vamos a estar sobre los amplificadores operacionales. No sé si de pronto hay alguna otra consulta. Nos vemos el día de mañana a las 2 de la tarde, por favor, no a las 12. Y alguien dirá, no, pero profesor, yo tengo clase a las 2 de la tarde. No sé si hay alguien que tenga clase a las 2 de la tarde. Sí, profe, yo. Yo sé que de pronto tienen clase. Entonces encontrémonos entre 1 y 3, porque es que entonces el problema es que los de las 12 a 2, hagamos eso. No sé si alguien tiene clase diferente a la de nosotros de 12 a 2 y la tengan virtual, porque es para repetir la misma historia entre 12 y 2 y 12 y 4. No, vamos entonces, bueno, miremos mañana, porque de pronto hoy se levantó el paro, entonces mañana nos veríamos en laboratorio, aunque no creería, para serles sinceros. Bueno, ahí estamos mirando, yo les voy compartiendo lo ideal. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? La idea es vernos entonces a las 12, a la 1 de la tarde. Entonces, a la 1 de la tarde, para los que se quieran conectar, y vamos hasta las 3 para los que se quieran conectar a las 2. Les agradezco mucho la atención, que estén muy bien. Pero entonces, ¿a qué hora se inicia? ¿Cómo? Entonces, ¿inicia a qué hora, profe? A la 1 de la tarde. Arrancamos a la 1 de la tarde. Y vamos hasta las 3. Uy, Pero en teoría, de 1 a 2 va a ser casi igual de 2 a 3, al menos de que ustedes pregunten cosas diferentes. Bueno, listo. Gracias, señores y señoritas. Muy amables. Gracias, profe, hasta luego. Pero, profe, Gracias, profe.